Buscamos luz en la oscuridad. En el episodio 47 de Bahar y Ebren entraron en la habitación para ver a Oath, cuya cirugía fue exitosa. Oath agradeció a Ebren y Bahar. Oath impresionó a Bahar y Ebren con sus palabras. En ese momento, la esposa y los hijos de Oath entraron. Los niños abrazaron a Bahar y Ebren, gritando de alegría porque su madre y su padre estaban vivos. Buscamos luz en la oscuridad. Análisis detallado de la escena del episodio 47 de Bahar. Entrada a la escena, silencio tras una cirugía exitosa. La escena comienza con un momento de alivio tras la tensión postoperatoria. Oath, un paciente que ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte durante mucho tiempo, ha salido de cuidados intensivos tras una cirugía exitosa y ahora ha llegado al punto de reconectar con la vida. Con la entrada de Bahar y Ebren en la habitación, se produce no solo una visita física, sino también un contacto emocional. Esta entrada ofrece al público la oportunidad de tomar aire, tal como lo sienten los personajes. El agradecimiento de Oath, gratitud y reconexión con la vida. Las palabras de Oath no son solo un agradecimiento a Bahar y Ebren, son un agradecimiento a la vida misma. La exitosa operación no solo le permitió sobrevivir, sino también reunirse con su familia, evitar que sus hijos se quedaran sin padre y continuar su historia inconclusa con su esposa. En este contexto, el discurso de agradecimiento de Oath refuerza la metáfora central de la escena. Buscamos luz en la oscuridad. Esta frase no es solo una metáfora, sino un resumen de la experiencia de Oath. Es un símbolo de volver a ver la luz, es decir, la vida, la esperanza y la familia, después de días pasados a la sombra de la muerte. Mientras los ojos de Bahar y Ebren se llenan de lágrimas al oír esta frase, sus reacciones demuestran que no solo son médicos, sino también seres humanos, que pueden establecer vínculos emocionales y que cada vida que salvan es un hito en su propio viaje interior. La entrada de la familia, la cumbre de las emociones. El dramatismo alcanza su máximo esplendor cuando la esposa y los hijos de Oath entran en escena. En especial, los niños abrazan a sus madres, a Bahar y a Ebren con gritos de alegría, lo que demuestra que este éxito no es solo un resultado médico, sino también una victoria humana. El detalle más impactante es que los niños abrazan a los médicos. Porque los niños se conectan instintivamente con las personas que restablecen la conexión de sus padres con la vida sin darse cuenta. Para ellos, Bahar y Ebren ya no son solo médicos, sino también héroes que salvan vidas. Las lágrimas de los niños no son solo felicidad, son la liberación del miedo que han experimentado. Es una reacción interna al fin de un tipo de trauma. El silencio de Ebren y Bahar, un espejo emocional compartido. En esta escena, Bahar y Ebren hablan poco. Porque a veces las palabras son insuficientes. Ambos tienen dificultad para contener las lágrimas al mismo tiempo. Esto indica que han superado sus responsabilidades profesionales y alcanzado un estado de ser humanos. Bahar ya había estado presente en el corazón del público como un médico capaz de establecer vínculos emocionales con los pacientes. Sin embargo, la empatía y la sensibilidad que Ebren muestra en estas escenas también forman parte del desarrollo de su personaje. Esto hace que el público sienta que Ebren se encuentra ahora en un punto más cercano al mundo espiritual de Bahar. Conclusión: luz que surge de la oscuridad. Esta escena ocupa un lugar muy valioso dentro del tema general de la serie Bahar, que es la lucha por la vida, la esperanza y la recuperación. El acto de Bahar y Ebren de salvar vidas no es solo un deber profesional, también es una resistencia hacia la humanidad. Las palabras de Oath también apelan al mundo interior del público. Porque nosotros también buscamos luz en nuestra propia oscuridad cada día. Y a veces esa luz puede ser un agradecimiento, un abrazo, una mirada.